Vamos a dar inicio a la tercera sesión del seminario Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia. Bienvenidos todos. El día de hoy nos acompaña José Serralde. Él nos va a hablar sobre producción multimedia, hack, industria y tecnopolítica. Voy a leer un poquito de su currículum. José María Serralde es pianista y artista multidisciplinario, graduado en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, que desde 1996 es autor de proyectos multimediales y audiovisuales para la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Cuenta con una notable trayectoria en el diseño de dispositivos multimediales digitales y dirección multidisciplinaria y musical para distintas puestas en escenas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Palacio de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro de la Ciudad de México, entre otros recintos. Fundó y dirige el ensamble Cine Mudo, que desde 1998 ha convocado distintas dotaciones que reviven el ejercicio de la musicalización en vivo de cine y la interdisciplina. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. No, celebro que seamos tantos en esta sala. Verdaderamente me da mucho gusto ver las sillas llenas. Además, ver caras ahí conocidas. Para bien o para mal, ya saben. Muy bien. Y además, bueno, antes de comenzar, me gustaría también decir que siempre es un placer venir al claustro. Esta debe ser, no sé, tercera o cuarta vez que los colegios me han invitado y es muy bonito pensar además que el tema de las tecnologías abiertas se está pensando, valga la redundancia, no nada más a nivel de la Escuela del Colegio de Comunicación, antes también en producción de espectáculos. Caray, bueno, parece que habemos muchos que estamos mirando pues el fenómeno. Y esto, bueno, pues la verdad siempre me llena de mucho gusto. Y bueno, otra vez, mucho gusto verlos aquí, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Y quisiera hacer esto, como darle, digamos, el formato más que de una conferencia de seminaristas, ¿no?, que somos todos aquí, pues una charla. Nos gustaría platicar más bien de esto. Por supuesto hay una ponencia, etcétera, pero creo que es mucho más interesante que ustedes interrumpan libremente y violentamente cuando se les pegue la gana y se sientan en la confianza de hacerlo, porque por supuesto esto es un tema, el título de la conferencia, charla básicamente, pues por supuesto que es provocador de entrada, hacking, tecnopolítica y producción de multimedios, ¿no? Pero la verdad nada más es una suerte de sesión terapéutica para mí, para exponer desde mi muy temprana infancia qué sucedió para que no usara durante cerca de 6 años de producción multimedial, vivo de esto, ningún dispositivo de Apple, ningún sistema operativo de Windows, ¿no?, ningún iPad, nada de eso, sino computadoras viejas y mucho amor al arte, ¿no? Entonces, bueno, pues esto justo me parece que creo, de pronto con el tiempo me di cuenta, justo viendo caras conocidas acá de colegas en esta lucha, ¿no?, que es una lucha justo, una lucha tecnopolítica. Parece que con el simple hecho de uno hacer las cosas como quería, terminamos causando ámpulas y ganando enemigos. Entonces, por supuesto que esto tenía que ser sucedido, digamos, por una reflexión a la que hoy me gustaría invitarlos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue? ¿No? Bueno, bien, bueno, pues primero lo que me gustaría contarles es que me veo más joven, pero en realidad ya tengo algunos añillos. Básicamente, pues, o sea, yo nací cuando la supermoda era, y la cosa buena era que llevaran, los niños bien, digamos, así los niños que veías que tenían poder adquisitivo, se iban a Disneylandia, ¿no?, porque eso era muy interesante. Yo creo que ahora van todos a Disneylandia, pues nada más, quién sabe por qué, o tienen siquiera aspiración o ni siquiera les interesa, ¿no? En ese entonces era bien bonito porque era, no, pues es que crees, fulano de tal ya fue a Disneylandia, ¿y dónde está? Pues no sé en dónde, fueron a comprar cosas con su no sé qué de McAllen, Texas, ¿qué es eso?, ¿no? Era como un universo aparte eso, ¿no? Ya sé, ustedes me ven con una cara de que está diciendo este sujeto, pero básicamente lo que pasa es que
Los años 80 son un momento muy divertido de la cultura del consumo. Básicamente la televisión llegó, televisión a color además, llegó a nuestras casas y a la de muchos otros como un instrumento, digamos, pues encantador y sobre todo lleno de novedades, ¿no? Digamos que a ese le podemos llamar como un universo, ay caray, espérame, electrónico visible, esto salió muy raro, era, digamos, un universo en el que se disputaban las cajas cerradas, como la televisión, y además los momentos de juego, es decir, los kits de juego, la generación Lego, la generación Tente. Si todas estas palabras de marcas reconocidas no les suenan, no se preocupen, alguna les termina sonando. La cultura Play School, ¿no? De comer masita, etcétera, está interesante, pues tenía que ver básicamente con el desarrollo de una tecnología. La tecnología, por supuesto, entre la química, la electrónica, la física revisitada por la tecnología que es la ciencia aplicada, y la reproducción industrial. Es decir, nunca vivimos como en los 80s, la moda de la reproducción industrial que ya conocíamos desde los 30s, pero claro, ahora la podemos ver por televisión y podíamos mirarlo en el otro, que era muy distinto a nosotros. Ellos iban a McAllen, ellos iban a, ya saben, a Disneylandia, etc. Y la aspiración estaba digna y elegantemente mediada por un imaginario muy pop, ¿no? Por ahí dicen que los 80s fueron horribles, ¿no? ¿Les gustan los 80s a ustedes? Eso. Yo debería decir que no, porque pues ya saben, músico conservatorio, no sé qué. Pero no es cierto, es falso, me encantan los 80s. Ay, espérame, está pasando aquí algo que no es. Ahora sí. Antiinfierno, hacking y juguetes Mi Alegría. Esa era justo la generación de los juguetes Mi Alegría, una empresa mexicana que de pronto nace en México para, como en otros países, vender chunches para que los niños aprendan, es decir, jueguen aprendiendo. A la mitad de la sociedad, probablemente, una sociedad educada por esta brecha creada para hacer visible y delimitar quién puede tomar una educación y quién no. La depreciación de la educación pública desde los años 50 para acá, los ideales de la revolución, postrevolucionarios después de los 30, hay varios autores que es decir, que van a pasar muy bien sobre este tema, hasta principios de los 2000, que se culmina justo como la educación depreciada. No es necesario enseñarle a nadie, con que tengan una televisión, quieran ir a Disneylandia y quieran atravesar McAllen, es suficiente. Esos fueron mis amigos, esos fueron los niños con los que conviví. De pronto, pues me siento un poco solo. Porque había padres de familia, había, maestros y profesores y padres que les parecía que comprar los juguetes Mi Alegría era un poquito más saludable y entonces tenían habitualmente, como mi padre, por ejemplo, un garage. Bueno, mi padre no tenía garage, pero tenía una mesa en una tienda abandonada que dejó mi abuelo y él había estudiado ingeniería electrónica en los años 60. La electrónica es esta cosa medio esotérica de las ingenierías, lo más extraño que se comienza a estudiar en los 50 y sucede que es esta ciencia aplicada de cablear, es decir, la energía eléctrica, la puedes cablear mágicamente en circuitos cada vez más pequeños, es decir, puedes hacer switchecitos. Es toda la electrónica, ¿no? La electrónica básicamente, o sea, los ingenieros prendían y apagaban switches a través de procesos eléctricos, a veces electromecánicos, y se graduaban de una carrera. Eso está padrísimo. Porque básicamente, lo que acabo de decir, la ciencia que te permite prender y apagar switches con un nivel de automatización se llama electrónica y luego dio origen a un invento muy interesante, que es ahora en lugar de tener un switch así grandote, puedes tener muchos switches juntitos en una placa electrónica. Luego, se te ocurre que necesitas, digamos, para dejar pasar corriente y luego tomar una decisión, necesitas un poco más de switches pegaditos. Entonces, pones muchos en serie, ¿no? Las computadoras de la época entonces se convierten en máquinas llenas de switches, enormes, grandes casas, porque necesitas muchos de esos. La idea entonces ahora es comenzar a hacerlos más chiquitos. No se les olvide el garage de mi padre, que no es garage, pero es una mesa de la tienda de mi abuelo. Eso es muy importante. El juguete electrónico didáctico, regresamos ahí, era este bicho en el que tú aprendías esta misma lógica del cómputo de la época. Una computadora, esa que tienen, es más, enséñenme todas sus computadoras portátiles. Estas computadoras
operan exactamente sobre ese mismo principio, no han evolucionado en nada, ni en 30, ni en 50, ni en 100, ni en 200, ni en 300, ni en 40,000 años. La lógica computacional ha avanzado una miseria. Es decir, el cavernícola de su gusto, llámenle como quieran, Onk, ¿no? O Trucutru, ¿no? Todos ellos trabajaban, digamos, con el concepto de que el objeto existía y no existía. De modo que un sistema de pensamiento lógico para los seres humanos está tan pegado a la materia que solo puede trabajar en que está o no está prendido o está apagado. Regreso otra vez al kit eléctrico Mi Alegría. Entonces, tu papá te compraba el juguete electrónico didáctico Mi Alegría, todos los demás tenían el carrito, el patomóvil motorizado, el no sé qué. Y los niños estaban afuera, juegue y juegue, o viendo televisión, o jugando Atari 2600. Atari era un videojuego, que es como el Xbox, no sé, yo creo que no les debe sonar en nada, ¿no? El Atari 2600 era un videojuego de 8 bits, horrible, o sea, era que requería que el niño se imaginara que eso que estaba, el punto que estaba en la pantalla era el más maldito de los enemigos, ¿no? Bueno, y el bueno pues era el otro punto, que quizás era blanco, tan blanco como el otro, entonces, bueno, nada. Además de fomentar esas cosas, bueno, también fomentaban, bueno, una cultura divertida de el contacto con las máquinas, pero los que jugábamos con juguetes electrónicos didácticos Mi Alegría, pues nos ponían en la mesa una placa, ¿no?, con hoyos y focos. Entonces teníamos que conectar una batería y cablear para que prendiera el foco. Luego crear una compuerta lógica. Apenas sabíamos leer y teníamos que... porque claro, el papá estaba trabajando, era, ya sabes, generación Yuppie ochentera. Entonces, pues venía en la noche, pero pues tú durante el día tenías que leer, ¿no? Estudiar, aprender cómo funcionaba, y eso te iba a causar bastante entretenimiento. Por otro lado, alguien estaba jugando Atari. Entonces, la innovación del garage, y tu placa, ¿no?, se convertían en algo que te hacía aprender cómo los señores que estaban ideando cómo ese switch se hiciera cada vez más pequeño y cupiera en cosas más chiquitas. Primero en una mesa completa donde 8 focotes se prendían, y entonces la lógica de matemática de una calculadora se volvía, en lugar de a engranes, como en el pasado, ahora con focos. El siguiente paso fue hacer que en lugar de que cupieran 8, cupieran muchas más, y muchas más, y muchas más. Y entonces se descubre las propiedades y sobre todo el trabajo industrial con el silicón, y el silicón logra albergar hasta millones de compuertas en una mano. Nace el microprocesador, y con el microprocesador las máquinas gigantescas que hacían operaciones ahora se vuelven cada vez más chiquitas, y las computadoras llegan a tu casa. La Atari 2600 era una computadora, ¿no?, solo que no tenía nada más. O sea, alguien le fabricaba videojuegos, se los conectabas y jugabas con el Atari, ¿no? Pero esencialmente, un día mi padre me lleva, porque no me pudo ir a dejar, no sé, quién sabe por qué. O sea, básicamente yo siempre he sido muy despistado, entonces no sabía por qué, pero yo estaba ahí, un día en su trabajo, en el centro de instrumentos de la universidad, viendo, pues, cosas que básicamente me parecían bastante conocidas, ¿no? Pues eran aparatos de los de la universidad, del centro de instrumentos, y todos usaban switches, ¿no?, que me eran muy familiares, con puertas lógicas, circuitos, y no es que, no es que yo haya sido especial. Tengo muchos colegas, algunos aquí presentes, que pasaron por una situación similar, ¿no? Eran los 80s, era una época en la que solo algunos tenían acceso a estas cosas, y otros tenían acceso a estas, y otros a la innovación de garage. Los 80s no solo se caracterizan por la cultura pop de muchos colores, sino también por un universo de hacking diario. Hemos visto en este seminario justo nuestra definición de hacker, y el hacker básicamente se la pasaba solucionándose la vida para sí y repentinamente para los demás, ¿no?, en el entorno que quieran. Lo primero que voy a solucionar es un buen rato hackeando tu propia diversión, hackeando tu propio universo cognitivo.
Luego me pusieron un piano y me dieron a decidir, no pude decidir y todo se fue a la mierda, pero bueno, no importa. Hola, soy José María, pero esto ya lo dijeron antes, entonces ya no tiene ningún sentido, ¿no? Así que lo pasaré muy rápido. Chalala, no sé qué. No sé qué más. Cobré alguna vez por programar varias veces. Sigo en rehabilitación, ya se me quitó eso. Sigo cobrando, pero ya no cobro por eso, entonces. No sé, su software libre es de 95, bla, 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 bla. Eso no importa, ya, no lo lean. La cosa es que todos hicimos código. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué si estábamos cableando focos, estábamos haciendo máquinas, por qué de pronto todos cableamos focos, ¿no? Bueno, pues, les voy a enseñar algunas imágenes. Muy, muy, muy retro. Así que se aguanta. Aquí está, perdón. Es que tenemos esta magia de las dos pantallas. Así. Ajá. Vamos a ver eso. Esa es la portada del Popular Electronics de 1975. Yo digo, no exactamente mi niñez, un poquito antes, pero bueno. La idea es que esta era la máquina con la que ahorrabas casi $1,000 en Estados Unidos. En México se distribuyó nunca, es decir, nunca hubo una distribución sólida en México de este bicho. Pero bueno, en Estados Unidos lo divertido es que lo que le comprabas al adulto contemporáneo de la época, así, para pues, tener el juguete cool, o sea, no era un iPad. Te comprabas un Altair 8800, que estaba increíble, ¿no? Está muy bonita. Bueno, esa es una computadora personal de escritorio. Bueno, pues sí, de escritorio porque había un escritorio, no la ibas a dejar ahí, se ve horrible, pero bueno, no importa. La cosa es que la forma en que te relacionabas con el bicho era justo que estos maravillosos focos LED, que tampoco tenían mucho de haberse inventado, en realidad, pues justo te permitían hacer una operación numérica, ¿no? Y además poner condicionales. Entonces podías prender los focos de arriba, más los focos de abajo, más las no sé qué. Bueno, hablamos de focos, está muy multimedial el asunto. Hoy tendría que comprar un dispositivo para hacer eso, ¿no? Para prender focos y conectárselo a la computadora. Muy extraño, ¿no? Bien, entonces todos hicimos código básicamente porque estos bichos, estas máquinas, estas microcomputadoras que llegaron a hacerse cada vez más chiquitas, llegaron a nuestras casas y básicamente había un problema, ¿no? A alguien se le ocurrió que la placa que te vendían la computadora en una bolsa, ¿no? Te vendían la placa exactamente como te vendían antes el kit de Mi Alegría. O sea, era como un kit Mi Alegría, pero espectacular, ¿no? Así sin límites. Era algo increíble, porque resulta que ahora ya no había que cablear los focos, sino que estaban metidos adentro de un coso, que era el circuito integrado. No lo toques, porque puede. Ok. Entonces, lo divertido de esto es que adentro de estos bichos, de los circuitos integrados, había miles, millones de compuertas, de switches como ese, ¿no? Entonces, la emoción de que ya no tuvieras que cablear, que ahora lo pudieras controlar nada más con una instrucción. ¿Cómo instrucción? Pues nada, resulta que ahora, además de eso, estos bichos tenían memoria. No vamos a explicar eso porque es una cosa muy divertida. Pero la cosa es que el asunto es que tú podías, además de ejecutar, o sea, cablear para prender el foco, después podías desafanarte y solamente darle una serie de instrucciones, o sea, darle por pasos cómo tenía que prender y apagar una serie de focos. O sea, básicamente era como el paraíso multimedia de cualquier DJ, ¿no? Sin música. Entonces, el asunto es que esa capacidad, digamos, de poder encender y apagar serialmente focos, era algo muy emocionante, pero que necesitaba el aprendizaje de un código. ¿Me explico? Entonces, de pronto no tuvimos de otra. Los niños que no teníamos Atari 2600, tuvimos que entretenernos haciendo código. Y como el problema es el siguiente, o sea, aquí viene digamos, un paradigma muy difícil de los 80. Imagínate que tú ves que después estas máquinas se conectan, no como al Altair, se conectan después a una pantalla, a un televisor, ¿no? Entonces se acabaron las novelas en tu casa porque el niño tiene que estar jugando con su computadora, ¿no? Bueno, se acabaron las novelas y se incrementaron los problemas familiares, por supuesto. Pero el asunto es que imagínate que a nosotros, que veníamos de este planeta extraño de formación, que éramos la mitad, o sea, la otra mitad era la otra, pues, pero esta mitad, ¿no?
Entonces, esta mitad lo que hacía era, bueno, pues voy a tener que aprender. La única diferencia es que cuando veo una Atari 2600, tengo la capacidad de imaginarme, o sea, como si viera la Matrix. ¿Qué significa eso? ¿Cómo está hecho? No me es ajeno. Y pues pregúntenos a la mitad de los ponentes o menos de los que vamos a estar aquí. Nuestro primer esfuerzo fue hacer un videojuego en estos bichos, ¿no? Seguro no salió, pero el aprendizaje se quedó ahí. Y de pronto nos llegó la secundaria. El problema de la secundaria es que vivíamos ya en los 90s, ¿no? Bueno, en realidad es más centrado en los 90s. A mí me tocaron los 90s también, pero es que estoy un poco exagerando para que sea más dramático. Todos hicimos código. No nos quedaba de otra, en serio. Sin programar y sin entender, no había discusión posible. No había charlas, no había buena onda. Y es más, algo peor. Si tú no ibas a Disneylandia, tu sentido de pertenencia adolescente necesitaba algo, ¿no? Porque si no te ibas a suicidar en 2 o 3 segundos, ¿no? Entonces buscaste a estos personajes que también buscaban, preguntaban y discutían. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que todos tenían las mismas perversiones que tenías tú. Y lo mejor, todos estaban en constante contacto. La cultura del desarrollo y la innovación de Garage, de prender focos, o sea, éramos multimedieros desde hace tanto, y sin saberlo, pero lo interesante de esto es que prender focos tenía que ver básicamente con la relación que tiene eso, con compartir cómo lo hacías tú y cómo lo hacía yo. Nosotros crecimos con la idea de que si no discutías, si no platicabas esto con tus amigos, con la persona a la que más confianza le tuvieras, ¿no? O bueno, ya en el peor de los casos con tu papá, ¿no? Que te iba a echar un choro así interminable, incomprensible y no generacional. Pero eso te iba a ayudar básicamente a pasártela bien, ¿no? Sí, imagínense esos dramas, ¿no? De secundaria, de la tardeada de la disco, no sé qué, y tú tienes reunión con no sé quién, no sé qué, en la casa de Chulaña, con no sé qué, para revisar el board que va a prender focos, ¿no? Bueno, sí, estos son los problemas de primer mundo, de pequeña burguesía más bien. Bueno, el problema es que, claro, una de las cosas que empezaron a resultar de eso es que empezamos a crear productos. Es decir, de pronto terminábamos un proyecto, o terminabas tú en tu casa un proyecto, y entonces empezabas a vivir el drama del artista a muy temprana edad. Porque tu padre estratégicamente, si lo colocaba en la mesa de centro, cuando había reunión de amigos, se retiraba silenciosamente, empezaba la reunión, había no sé qué, y alguien preguntaba, ¿quién hizo eso? ¿Qué es eso? Entonces el padre, claro, véntese a Freud, ¿no? Y todas sus explicaciones que nos puede dar ahora, decía, sí, esto es un bicho que construyó mi hijo, jaja. Claro, entonces tenías un producto, con todo el hype, ¿no? ¿Saben la palabra hype esta? Que, bueno, esta invención de los años 2000 en el mercado estadounidense, que quiere decir sobreestimar un producto, ¿no? De mercado. Lo que hace básicamente la cultura contemporánea para vender tecnología. Entonces, una vez que estaba sobreestimado este producto, ahora tú tenías un valor. Eras un whiz kid de los 80s, así le decían, ¿no? Ese es un chico sabio que era un genio, todos decían que éramos genios, que éramos superdotados, que éramos increíbles, que éramos hackers. Y bueno, uno lo único que estaba haciendo era sobreviviendo a su propio aburrimiento, ¿no? Eso era básicamente todo. Pero lo más interesante es que el producto estaba construido. Y entonces empezamos a entender que parece que la creación, el hacking de estos objetos multimediales, que no tecnológicos nada más, vamos a llamarle multimediales, tenían un valor por lo que significaba para el papá, para la mamá, para el perro, para ti, y que eventualmente, cuando saliste de la prepa, empezaste a vender. Pues para ir a la tardeada, ¿no? Básicamente, o para creer que ibas a ir a la tardeada. Bueno. A la larga, nos convertimos en sastres. Yo no sé si yo debo decir que yo me convertí, pero estoy hablando por una generación. Es decir, fuimos una generación que nunca vio la tecnología porque no pudimos como un producto que recibías o que comprabas, sino como un producto que tenías que hacer.
porque si no, no había diversión. ¿Me explico? Bien, ahora voy antes de pasar a otra exploración divertida, ¿no?, que creo que siempre es divertida, vamos a contar algunas historias de terror, ¿les parece? Digamos, la primera vez que yo me encontré con una computadora de escritorio fue básicamente cuando, no sé, llegó mi madre con mis tíos y me metieron en un auto y tardamos mucho en salir, no sé por qué, y estábamos enfrente del garage de la casa, y entonces viene un sujeto caucásico altísimo, barbado, así, y trae en su mano un bicho gigante, no sabía ni qué era, no tenía idea, un bicho gris, ¿no? Era como un libro. Entonces dije, wow, qué librote, ¿no? Y entra con mi padre. En esa época, la compañía Tandy, que después se convirtió en Radio Shack, 1970-1977, es básicamente la evolución más congruente de Radio Shack, pues era una cadena de tiendas que se encargaba de vender electrónicos, componentes electrónicos, no nada más para los entusiastas, que tenían que ocuparse en el garage, también para las reparadoras de zapatos, de electrodomésticos, ¿no?, de televisiones, ¿no?, o de computadoras Altair. ¿Me explico? ¿Hasta ahí? Esa tienda, esa cadena Radio Shack, cuando vinieron los microcomponentes, entonces se encargó de vender también microcomputadoras. Y bueno, la mágica microcomputadora que yo conocí, que llegó a mi casa, revendida en México, quién sabe cuántas veces, en garajes, en tiendas de no sé qué, ya está toda golpeada, llegó a mi casa, ¿no? Llegó a mi casa como un juguete de desuso de varios años anteriores, y pues me encontré con una TRS-80 a color, una computadora muy parecida a otra que estaba por ahí vendiéndose, que era la Apple II, ¿no? Pues recuerdan, les suena alguna de esas empresas, ¿no? Entonces, esas máquinas básicamente estaban destinadas a que nosotros utilizáramos una pantalla y un monitor en la exploración. Pero yo creo que hay un paradigma que me gustaría compartir con ustedes, a ver qué les parece. Espérame. Creo que hay un paradigma muy interesante porque hay que mirarse la diferencia entre el explorador y el corporativo, porque básicamente ellos fabricaban instrumentos para exploradores. Exploradores, pues, insisto, de las necesidades y de los productos. Como estudiante desde el Centro de Iniciación Musical de la Escuela Nacional de Música, me vi en la penosa necesidad de lo primero que tenía que hacer con una computadora que, además de todas estas cosas, de prender focos, podía crear sonido, 8 bits, ¿sí? Eso le suena, ¿no? 8 bits, sí. 8 bits, ¿no? Bueno, pues básicamente era que esos 8 bits se podían crear en este bicho con una instrucción. Entonces, básicamente, si ponías varias instrucciones de jalón y hacías pitar la bocinita del bicho, podías hacer música. Y luego no solo eso, con truquitos extraños para hacer muy rápido, tocar muchas notas a mucha distancia, es decir, por ejemplo, a 2 octavas de distancia, parecía que estaba sonando 2 efectos, ¿no? Entonces, sonaba así, ¡ay, qué interesante! Entonces, la estética del 8 bits se empieza a generar básicamente porque explorábamos, ¿no?, qué sucedía. A mí no me interesaba usar la máquina ya para ese momento, para otra cosa que no fuera hacer música o poner cosas en la pantalla. Entonces, creo que la exploración estaba siendo muy eficaz. El problema es que los otros amiguitos que tenían estos entornos, digamos, con los que siempre habíamos compartido cosas y habíamos hecho tonterías, les compraron un poquito más carilla, por cierto, esta máquina que era la Apple II, y la Apple II tenía una serie de cosas que no funcionaban con las que yo había estado aprendiendo en la mía. O sea, el asunto de compartir lo que yo sé hacer contigo, entonces empieza a ver mermado. Yo hago videojuegos para la mía, pero si te lo paso, pero estamos haciendo Basic, ¿no? Los dos, sí, pero es que este es el Apple Basic, ¿no? Y este es el TRS-80 Basic, bueno, Simple Basic llamada, ¿no? Pero pues que no todos aprendimos a programar y era padre. Claro, lo que después nos enteramos es que había una guerra de patentes allá arriba.
Había una batalla de patentes en la que originalmente ese bicho que vieron ahí llamado Altair necesitaba un sistema operativo para el que pudiera programar los usuarios, los adultos o los niños. Bueno, pues nada, resulta que ese sistema operativo se lo escribió una empresa, que quién sabe dónde lo sacó, pero lo sacó muy rápido, que se llamaba Microsoft. Y esa empresa desarrolló un sistema operativo para que ese Altair funcionara del mismo modo que la otra marca, Apple, uno primero y después la Apple II, funcionara de manera similar, y la TRS-80 que me compraron a mí, usada, traqueta y lo que sea, funcionara también. Pero no podían hacer lo mismo la una con la otra, porque fulano de tal en Silicon Valley estaba peleado con el segundo y peleado a su vez con el tercero. Durante 1977, 1984 corrieron una buena cantidad de demandas, por lo menos 7, entre estas 3 empresas que digo. Entonces, bueno, por supuesto era imposible hacer que los niños que antes jugaban en el garage compartieran la misma forma de hacer galletas, digo, de hacer multimedios. ¿Me explico? Bien. No me casa la sensación de que hacer galletas se pueda parecer a esto. Necesitas un horno, necesitas un cernidor, soy malísimo para hacer galletas, ¿ya vieron? Bueno, pero sea cual sea tu técnica para hacer galletas, básicamente la puedes compartir y con un horno y los ingredientes necesarios y sobre todo el encanto, estás haciendo galletas. Entonces, ¿por qué nosotros, fulano de tal, Cotear y yo, o sea, no podíamos ya compartir la forma en que hacíamos multimedios, ¿no? Videojuegos en este caso? Bueno, pues básicamente porque alguien estaba entrometiéndose en el proceso creativo de la herramienta. Es decir, mi horno no necesitaba ya nada más calentar. Tenía que hacer algo más intrincado, cada vez más especializado, para que este pudiera demandar a este y pudiera vender más máquinas y este pudiera demandar a este. Las patentes fueron la clave del desarrollo tecnológico de los años 80 mediados a 1991, y ahorita digo por qué exactamente estos años. Bueno. ¿Cuáles fueron las estrategias de estos corporativos? Ya me estoy pasando allá, es este lado. ¿Cuáles son las estrategias de estos corporativos durante los 80s? A ver. Pues básicamente, el control de producción. Los microprocesadores empezaron a competir a una velocidad aterradora. El microprocesador, esa cosa, el microprocesador suena muy acá, ¿no? Pero en realidad es esa caja de switches, ¿no? Es todo lo que es, una caja con puertas, microprocesador, ¿no? Pues sí, porque cuando procesas tantos switches juntos, pues hay un proceso, ¿no? Entonces, bueno, microprocesador. Entonces, el microprocesador se volvió en una carrera de ver quién empaquetaba más switchecitos en esas cajitas, el más chiquito, ¿no? Se volvieron tan feroces las competencias a partir de los años 80, que ahora resulta que un investigador, de hecho, eso lo desarrolló desde 65 y lo actualizó en 75, cuando comenzaron estos golpes, ¿no? Justamente la ley de Moore, que es esta gran ponencia que nos resolvió qué es lo que estaba pasando con la competencia de microprocesadores, dice que la cantidad de puertitas, de compuertitas que puedes meter adentro de una de estas cajas de un microprocesador se duplica en la competencia tecnológica cada 2 años. Eso quiere decir que si primero lograste meter 1000 compuertitas adentro del microprocesador, en 2 años van a ser 2000, en 2 años 4000, Bueno, el problema es que estas no son las cifras. Las cifras, llegados a los 90s, se comenzaron a volver en millones de microcompuertas, ¿no? Entonces, la carrera era feroz, aterradora. ¿Se imaginan nuestra reacción cuando dijimos, pero es que nosotros poníamos las compuertas aquí, ¿no? Bueno, pues no hay nada más que hacer, ¿no? Vamos a tener que controlar nuestros focos y nuestros sonidos, básicamente atenidos a la carrera de 3 o 4 empresas, ¿no? Resignación, ¿no? O sea, resignación y pues manden al niño a terapia, ¿no? O a psicoanálisis o a ver qué. Pero te vamos a revisar el tiempo porque se acaba peligrosamente. Siempre se acaba peligrosamente el tiempo. Entonces, bueno, ya hablamos de las implicaciones. Lo que decíamos era que esta carrera se volvió tan aberrante que la ley de Moore
cada vez empezaba a desacelerarse, a predecir un desaceleramiento. Quisiera terminar esta primera sección de la charla diciendo que en los 90s la carrera de los microprocesadores es tan feroz, pero la cultura de la educación prevalece. Hay proyectos interesantísimos como el que la BBC emprendió para poder enseñar a la gente a usar estos nuevos bichos que tenían estos microprocesadores. Vale mucho la pena que se den un clavado al BBC Micro Project, el proyecto que emprendió la televisora nacional en Reino Unido durante los 80s para llevar programas educativos. Imagínate que después de La Rosa de Guadalupe te echas tu clase de cómputo. Esta dinámica es verdaderamente interesante porque entonces la televisora te enseña a programar en cadena nacional. Bueno, que hay algunos matices, pero básicamente esa es la idea. Y no solo eso, contrata a la empresa local inglesa de desarrollo de máquinas, de computadoras, llamada Acorn, para que les fabricara una computadora casera con la que la gente que nos veía desde ahí en casita fabricara sus propios desarrollos, ¿no? Es decir, imagínense una generación en la que la nación mantiene una televisión que promueve un sistema de educación tecnológico de esta magnitud, utilizando estos bichos para formar nuevos cerebros, ¿no? El problema es que lo que ellos nunca vieron llegar es que esta guerra también se iba a prestar a alianzas muy ruines, ¿no? Las alianzas comenzaron a lastimar el mercado gravemente. Lo primero que hizo, por ejemplo, un sujeto llamado Steve Jobs, que quizá ustedes conozcan o hayan visto en algún diario, una cosa así, ¿no?, fue, al cargo de Apple, saltarse entonces el problema de la innovación tecnológica. Él vio, digamos, una buena herramienta en la comercialización mediática. ¿Se acuerdan del producto que de pronto mi papá ponía en medio del... que era un producto que ganaba plusvalía porque era el que hizo el hijo? Bueno, ese concepto básicamente lo usaron los que salimos del garage para potencializar un objeto tecnológico como producto. Entonces la herramienta se convertía en eso. Lo primero que él hizo, por ejemplo, y me voy a ir directamente, aunque los ejemplos sean infinitos, voy a ir directamente al ejemplo clave de la industria mediática. Lo primero que hizo Steve Jobs es, primero, ir a comprar una idea, un concepto tecnológico bastante abigarrado, bastante completo, para que en lugar de tener, o sea, del modo que tú gráficamente creías que un punto era un malo y otro punto era un bueno, vamos a construir, aprovechar la tecnología en cierres, la capacidad de los microprocesadores para también mostrar imágenes como interfaces. El niño no tiene más que programar. Utilicemos una herramienta fundamental que ya fue inventada en los años 60 para que con su mano derecha o izquierda, la que él tuviera más desarrollada, pudiera relacionarse con el dispositivo. Es más, niño, señorita, señor, CEO, usted puede acceder a la interfase de este cómputo con un ratón. No, pero espérate, ¿eso cómo se puede? O sea, no sé, eso es muy complicado. Claro que es muy complicado, pero ya vendimos muchas Apple II con el paradigma de educar. La Apple II fue la computadora más utilizada en los salones de clase. Quizás en la historia, es muy seguramente en la historia, o sea, hasta 1990, por ejemplo. Entonces, si eso es lo que le ocurrió al Apple II, ahora el paradigma podía ser justo el otro. Vamos a pensar en educar, pero no sobre el código, no sobre la lógica, sino sobre el objeto que te media. Es decir, vamos a desarrollar tantas capas, así con estos chicos de garage, vamos a ponerlos a trabajar, todos quieren plata, y aquí la tenemos, ¿no?, para desarrollar un sistema de mediación que no necesite un paso intermedio, que le permita a todos irse a bailar en la secundaria en lugar de perderse en el club de cómputo. Vamos a hacer que esto sea mucho más fácil y práctico. Y ahí comienza el nacimiento de la industria multimedial en la que vivimos nosotros. Multimedios ya no solo fueron los multimedios que hacíamos y que hoy hacemos en el escenario. Los multimedios ahora también son el proceso de relacionarte con tu computadora. Hacer multimedios es crear una interfaz de usuario hoy en día.
¿Ah? Hacer multimedios es básicamente cualquier cosa que tenga que ver con un universo multimedial. Vaya, que esa palabra ya ni siquiera sentido tiene, ¿no? Multimedial es básicamente todo lo que tiene o sea, cualquier objeto que es capaz de controlarse a través de este sistema de compuertas de encendido y apagado que no ha cambiado en todo lo que llevamos de existencia del cómputo. Entonces, pensando así los multimedios, vamos a recordar los casos de las empresas DigiDesign y Pinnacle. DigiDesign y Pinnacle son empresas de los 90 que comienzan a hacer estas interfaces de mediación para aquellos que ya no quieren trabajar, en el caso particular de Pinnacle y antes de Avid. ¿Alguien ha escuchado la palabra Avid? La empresa Avid. Avid es básicamente, o sea, las empresas que vamos a nombrar a continuación, básicamente están en todas, no exagero, todas las películas que ustedes han visto en esta semana, la anterior y la anterior. No hay una película que se haya hecho sin la conjunción de las tres. Pero esto es un paradigma, o sea, es decir, esto es muy fuerte, ¿no? No has visto una sola película que no se haya hecho con el pincel que te voy a mostrar, el pincel que te voy a mostrar y los audios. O sea, es muy extraño, ¿no? Esto para quien creció en el garage no tiene lógica alguna. DigiDesign fue una empresa maravillosa. Empezó a crecer a mucha velocidad, trabajando con estos procesadores rapidísimos que ahora tenían la capacidad de trabajar no solamente con audio generado a 8 bits, a 8 MHz de velocidad, o sea, producido en audio, sino que además lo que hacían era poder grabar el audio de la vida real, ¿no? En los 90 nació el audio digital y DigiDesign se encargó de hacer herramientas para eso. Y construyó una herramienta increíble, primero para digitalizar afuera, porque las computadoras eran lentas, pero después para crear audio y visualizar esas formas de onda. Se llamaba Pro Tools. ¿La conocen? ¿Les suena? Poco. Bueno, pues básicamente Pro Tools fue el instrumento, ¿no?, que se impuso en la producción audiovisual desde los 90s. Pero esta empresa que les digo, Avid, antes, en los años 80s y 90s, había creado un sustituto también, otro nivel de mediación, una interfase de usuario, para que los editores de cine que trabajaban con Moviola primero, que es esta máquina a la que te asomas, y con la Wacom, que es esta máquina con la que editas en una gran mesa y ves, colocas la cinta a pasar y la cortas, ¿no? Básicamente lo que hizo Avid fue dar en 1977 una solución a esto a través de la edición en una computadora. Pero no crean que se guardaba el video y se guardaban en archivos los videos. No, no, por favor, eso es demasiado moderno, ¿no? Tú tenías una máquina con la cinta, y lo único que hacías era marcarla con un número. Tac. Ahí córtale, después córtale acá y córtale acá. ¿Sí me explicó? O sea, solo guardaba números, no era tan rápido el cómputo como para poder hacer eso de guardar video. Es más, mostrar video, ¿eso qué es, no? Necesitabas muchas más compuertas en un bicho. Avid había logrado ya imponerse en el mercado porque fueron los primeros. Y lo hicieron hermosamente bien, ¿no? Se editaron por lo menos 3 películas ya con el sistema tecnológico de edición digital, no lineal. Bueno, era lineal, pero era medio lineal, no lineal. Y pues obviamente cuando DigiDesign se hizo suficientemente fuerte, la compraron. Entonces, en una empresa, Avid estaba aglomerado en los 90s, desde los 90s, la edición de video y la edición de audio, por un solo corporativo. Después, una empresa más chiquita, Pinnacle, empezó a hacer unas tarjetas extra para estas computadoras que nosotros comprábamos, en donde ya podías editar videos chiquititos, ¿no? 180 por 120 píxeles, ¿no? Estaban hermosos. Entonces podías editar y se veían bomba en la televisión vieja, ¿no? Estaban increíbles. Como Pinnacle empezó a trabajar también en video, después de unos cuantos años, en 97, Avid también compra Pinnacle. Entonces, con la mezcla de Pinnacle y DigiDesign, Avid no tiene a los mejores en el garage, pero tiene mucho dinero. Entonces, solo falta asociarse con Apple. Apple y DigiDesign, justo se encargó DigiDesign, o sea, allá estaba asociado con Apple, para que su Pro Tools funcionara exclusivamente con las computadoras, unas máquinas nuevas que se llamaban Macintosh, ¿no? Que tenían ya una interfaz gráfica, podían producir video y había una suite multimedial audiovisual completa, ¿no? Entonces, en este segundo foso del infierno dantesco, ya bastante entrados en un universo en el que ya no es necesario saber para hacer, hay un sistema de adquisiciones de empresas que se compran
que después es complementado con un delicioso sistema de certificación. Una vez que tengo todo el conocimiento reunido, porque ya hay patentes que lo protegen, ¿no? Ya no nos podemos compartir las cosas. ¿Cómo puedo sacarle a ese hijo del perico cómo hizo su bicho? Te compro. ¿Ah? Y cuando te compro, tengo tu conocimiento. Y cuando quiero tus usuarios, los certifico. Entonces digo, si quieres aprender a usar bien esta herramienta, págame una certificación. Entonces, el producto ya no solo le gusta a tu papá, le gusta a quien te contrata, te gusta a ti y por todo pagas. ¿Ah? El conocimiento de producción multimedial básicamente llega a su fin. ¿Cómo lo conocíamos? Los años 2000 están embebidos, están sumergidos por una cadena infinita de mediaciones. El monstruo cumplió su cometido. Y entonces, entre Apple, Avid y otras empresas que subieron al barco, como Adobe, pues tuvimos la asociación y el final de la asociación fue perfecto. Ahora solo asóciate con la televisora. ¿Qué va a pasar? Tu material con la exhibidora. ¿A quiénes vemos aquí? CBS, Universal, Al Jazeera, Televisa, Sky, Univision, RTV. ¿No? Interesante. ¿Quiénes de aquí hemos producido para alguna de estas? Ok, tenemos a dos. Ajá. ¿Sí? Ok. Bien. Básicamente, los autores de estas tecnologías, los autores de los 90s, produjeron para los grandes corporativos desde los 22 años. ¿Qué está pasando con nuestro sistema educativo? O sea, no estamos incorporándolos a ustedes, los veo más o menos 20, más 30. ¿No? ¿Por qué no estamos participando en la industria mediática? ¿Por qué no es, si es lo que estamos trabajando, por qué no se supone que es lo que estamos? O sea, ¿necesitan nada más contactos? ¿Eso es lo que es? ¿No? ¿Por qué sucedía antes de una manera distinta? Bueno, las respuestas son muy vastas, pero lo que sí puedo decir es que... Ay, otra vez estas direcciones extrañas. ¿No? Lo que sí puedo decir es que, vamos a decir que el movimiento del hacking tecnológico se quedó olvidado en el universo de los multimedios. Y básicamente, yo me encerré, por ejemplo, a hacer una carrera como pianista concertista, y cuando salí, yo venía, pues, de aprender muchos multimedios de aquella manera. De pronto salgo, y el medio pide certificaciones, pero, bueno, o sea, sí, digo, yo sé que soy pianista y mis certificaciones en eso, pero, bueno, ¿cuánto me toma una certificación? No, pues solamente 1 mes y medio, 2 meses. O sea, como, necesito pagarte un no sé qué para... ¿Cómo? No, a ver, espérame. Ah, un día, wow, increíble, certifíquense por favor en lo que quieran. Muy bien, increíble. Y entonces, pues, básicamente lo que decimos, por supuesto que esto causó en mí y en muchas otras personas una suerte de conducta explosiva, ¿no? ¿Vieron Días de Furia? ¿Mm? El mundo ya no era básicamente como lo conocíamos. El mundo había transformadose después de que yo me metí a crearme, a hacerme como artista en un universo ruin, en donde no solamente los corporativos me pedían la certificación, sino que mi viejo amigo, con el que compartía cosas, este de aquí a un lado, ahora me solicitaba también una suerte de certificación para hablar con él. Sus costumbres, su cultura, su forma de crear. El lazo de hermanos, de control, estaba bien tendido. Entonces, bueno, he utilizado una metáfora personal justo para llegar a este punto, la segunda parte. ¿Qué vamos a hacer en una industria que está inminentemente controlada por empresas? ¿Está bien o está mal? Esa es la primera pregunta, ¿no? Está bien que fácilmente se produzca cine en los corporativos, que Universal tenga 3 empresas que hacen lo mismo siempre, con las mismas herramientas. No sé, me gustaría ponerlo antes de seguir. Ya tengo cara de malo, entonces, claro, van a decir que no, está horrible, ¿no? Pero básicamente no es verdad. El 50% de nosotros cree que es todo lo contrario, ¿no? Y está bien. Y básicamente yo creo lo contrario, pero yo vengo a compartirlo con ustedes. Vengo a compartir que la situación esta del niño de los 80s no es una situación, digamos, atípica, no me hace diferente.
por supuesto que menos me hace más inteligente que nadie, ¿no? Mis circunstancias fueron distintas, pero la pregunta es, ¿no podemos seguir creando estas circunstancias para el pensamiento crítico en la creación de multimedios? ¿No podemos educar así? ¿No podemos dejar de certificar y mejor ocuparnos en que los procesos creativos, en que alguien, carambas, en lugar de saber qué teclas de Pro Tools apretar, pueda decirme cómo se comporta una forma de onda, ¿no? Sepa qué es una transformación de Fourier, aunque sea comunicólogo? Es una pregunta. Entonces, bueno, pues para abrir la reflexión vamos a empezar a platicar un poquito al respecto, porque les quiero compartir que llevo 20 años haciéndolo, no solo yo. Hay muchos que lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, sin necesidad de recurrir a las imposiciones del mercado. Y esto no es una cuestión medio, bueno, dicen por ahí medio chaira o medio rojilla, ¿no? Ustedes saben que el software libre, ¿no? Frase mágica, ¿no? O sea, el software libre es una ideología que muchos sostenemos, no nada más en este medio, hay otros que lo usan y lo defienden muy fuerte. Tipos chairos como Mark Zuckerberg, ¿no? Como los dueños de Google, ¿no? Todos eran usuarios de este sistema operativo libre. Entonces, tiene que ver en realidad con una cuestión estrictamente socioeconómica, sociopolítica, o más bien estamos hablando de un reverso de tecnopolítica. Tecnopolítica en el que dices, yo no quiero crear en el proceso que me impones. Caso número 1. En 2009, 2010, nos llaman para un montaje, para hacer los multimedios de una ópera, a principios para iniciar el Festival de la Ciudad de México. Bueno, nada, hay un presupuesto, hay ensayos, hay lo que sea, y el día del montaje llegamos a la escena y resulta que el tiro de los planos del proyector que nos habían dado, el proveedor de proyectores nos había dado un lente que no abría a toda la extensión de, digamos, este es el escenario, esta es la pantalla, se veía así, le quedaban huecos porque ya no había espacio en la boca escena para poder colocar un proyector más atrás y el lente ya no habría suficiente. A fuerzas necesitábamos una proyección de 2 partes, entonces teníamos que manejar, en lugar de 3 proyectores, que era lo que se le enchufaba a una máquina que conseguimos, ¿no? Teníamos que conseguir 4. Y no solo eso, había que rehacer a 3 días del estreno 1 hora de trabajo para la ópera, de video continuo, ¿no? Para 3 pantallas. Ok, tenemos un problema, ¿no? Y tenemos un problema grave. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto cuesta el programa privativo de la empresa tal, que no sé qué, que se vende y que se puede rentar durante 3 días? Bueno, nos cobran 110,000 pesos por la renta de El Bicho. O sea que, bueno, muy bien, ahorita le pregunto a la productora. Le tocamos a la productora me dice, bueno, no, en realidad no me dijo nada. Estaba su puerta cerrada y tenía hay unas fotos de eso. Tenía letreros de ya no hay agua, no hay consumibles, ya no hay dinero, lárguense, etcétera. Sí, en serio, hay fotos de eso. Así, llegué. Muy bien, bueno, ya entendí. Estábamos a 3 días y había un montaje que cubrir y pues a ti te llaman para hacer multimedios, punto. O sea, tienes que hacer video y tienes que, pues, si tienes un problema de proyección, te lías con tus técnicos, ¿no? A ver cómo lo resuelves. La solución fue muy sencilla. Nosotros pensamos en la ideología de GNU Linux, del software libre, que la herramienta no importa. Importa el método, importa el proceso. Y eso solo me recuerda el arte. El arte no es producto, es proceso. Porque básicamente el arte puede estar enfrente como una obra que te causa, que te llena, pero por alguna razón, si es una obra sin proceso, casi lo sabes cuando te acercas. En el cine, en el audiovisual, en la industria fonográfica, no hay obra sin proceso, no hay producto por casualidad. En la creación audiovisual, me he dado cuenta, no hay forma de que tú crees enfrente de todos y lleguen los amigos de tu papá solo porque tu papá dijo, lo hizo mi hijo, y vale como producto. O ya bien puede llegar tu otro papá y decir, es blanco y bonito. Y entonces vale como producto. Es caro, vale como producto. Está certificado, vale como producto.
Por lo tanto, en un universo en el que el arte es proceso y no producto, está este lugar en el que ya tu papá no puede decir nada y decir es certificado y vale, sino que es la obra la que vale, ¿de qué fregados importa la herramienta? Lo que importa es qué pasos seguiste para hacerla 10 veces. ¿Qué pasos seguiste para que ahora todos nosotros podamos compartir la forma en que hacemos las cosas, ¿no? En la que hacemos galletas, y entonces el proceso multimedial acabe con esta imagen del producto para hacer verdaderas obras de arte? Lo que más me indigna, por ejemplo, antes de pasar un poco a ver qué es lo que pasó esa noche en el Teatro Julio Castillo, en la ópera, que por cierto, pues nada, ganó un reconocimiento en Praga para la Cuadrienal de Praga, como uno de los montajes más notables de los 4 años en México. Porque claro, el montaje no solo tenía esta gran obra maestra de Gloria Carrasco, la escenógrafa, que era un puente que se movía en medio del escenario, pero también, pues nada, un dispositivo multimedial que resolvimos de la nada. Insisto, no porque seamos sobresalientes, es solo porque somos comunidad. Lo primero que hice en el teatro fue conectarme a internet y buscar el manual de un programa, ¿no? Un programa que alguien desarrolla. Me gustaría mostrarles más o menos cómo se puede, o sea, a qué nivel se puede mirar hacia un universo creativo de creación multimedia que no tiene que ver con ninguna de estas empresas, ¿no? ¿Qué tan lejos puede llegar la forma de compartir las cosas? ¿Qué tan poco chairo es esto? ¿Y qué tan fuerte y qué tan millonarias se están volviendo muchas personas? ¿O qué tan artísticas se están volviendo otras, exactamente con el mismo conocimiento? Me gustaría mostrarles cómo suelo, digamos, trabajar los multimedios. Y les sorprenderá que las herramientas que uso las tienen más cerca de lo que creen, más cerca de su vida. De hecho, les va a sorprender. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar mi modo de presentación para que vean lo que yo veo. Y es una metáfora, ¿eh? Espero que sea bonita. Bien, estamos viendo todos la misma pantalla ahora. Entonces, nada, esta fue la conferencia de hoy. Me gustaría añadir unas cosas a mi conferencia antes de salir de aquí. Entonces, voy a editar antes que eso. Esta es mi presentación, lo que vieron animado, pues lo estoy haciendo aquí. Mi mejor bicho multimedial es mi navegador. Si ya tiene cosas que se animan y que no sé qué. Pues esta es mi presentación. La pueden leer en un texto, normalmente. Yo creo multimedios, creo partituras, edito documentos para ponencias y hago presentaciones exactamente en el mismo programa, en un editor texto plano, ¿no? Que es este BIM. O sea, no hay ni siquiera negritas ni nada, ¿no? Yo para poner las negritas en mi programa, pues, o en mi objeto multimedial, solamente lo encierro en 2 asteriscos, ¿no? Este archivo te lo puedo pasar en un SMS o por Telegram, o bueno, para los que usan WhatsApp, en WhatsApp, ¿no? Y tengo una presentación lista. Y desde donde esté, hay páginas que incluso que lo pueden convertir. Este es un formato que se llama Pandoc, ¿no? Solamente hago esto, corro un script que tengo hecho, o sea, ya está hechísimo, y tengo lista una presentación en HTML. Esa presentación mágica corre en mi navegador, no hay nada más. Pero si se me da la gana, también puedo hacer un PDF de eso. Y esto es, digamos, un pequeño principio de los multimedios. Bien, quiero que esto, además de eso, lo conviertas en... Todo esto está documentado. Yo no sabía nada de esto. O sea, me metí a internet y lo buscas. Es muy sencillo. Y luego ya nada más haces tu propia herramienta. O sea, estoy editando texto. Este es mi programa, ¿no? Este es mi pequeño script que corre... que lo va a convertir en cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer yo es hacer que mi herramienta me exporte, además de mi presentación en HTML animada, una presentación. Con este sistema y esta presentación animada, preparamos hace más o menos unos 4 años. La escritora Herta Müller vino, el premio Nobel de 2002
2012, me parece. 2012 no. Sí, 2012, bueno, no recuerdo bien el año. Ustedes le pueden buscar. Por cierto, lean sus libros, por favor. Hay uno que se llama todo lo que tengo lo llevo conmigo, que es una obra maestra, verdaderamente. Entonces, de ese libro, ella iba a dar una lectura en alemán, ¿no?, del libro, y un actor iba a estar traduciendo en español, bueno, leyendo en contraparte en español, pero cuando ella leía, en la pantalla tenía que aparecer el texto y se tenía que ir traduciendo, o sea, iluminando la traducción al español, ¿no? Así toda mágica. En realidad no es algo complicado, pero digo, lo puedes hacer en 1000 programas y no sé qué, ¿no? Y yo en ese entonces pues se me descompuso mi laptop, ¿no? De hecho no tenía laptop. Bueno, en realidad me la robaron horriblemente en un asalto horrendo que no les voy a contar aquí. Y entonces pues había que hacer una presentación con eso. Obviamente, pues, si tienes esta herramienta que te convierte cosas a cosas, ¿no?, ya está hecha por otros pensadores, otros programadores. Entonces, ¿por qué no le cambias algunas cositas, le metes un poquito al código? Y lo que tuvimos fue el famoso Miller Presenter, que ustedes pueden descargar. Es un programa que escribí, un script que básicamente le pones un texto y cuando quieres hacerlo proyectarlo así que se prendan las frases, ¿no?, poéticamente, pues aprietas un botón, ¿no? Y eso básicamente lo pueden descargar y pueden hacer lo que hicimos para la presentación de la entrega del premio Nobel, ¿no? Bueno, o sea, la celebración del premio Nobel de Herta Müller, pues de la misma manera. Voy a tratar de... Estamos hiper sobre el tiempo, ¿verdad? Más o menos, ¿como cuántos? Sí, vamos a dar tiempo a preguntas, nos interesa mucho que charlemos, ¿no? Ya, bueno, a ver, vamos a apurarnos rapidísimo. Yo aquí lo que voy a hacer es básicamente con un editor de texto, tomar el mismo archivo y convertirlo ahora a... ¿Qué les gusta? ¿Cuál es su formato favorito? Word, PowerPoint, ODT, bueno, lo que quieran. No, ODT está muy de nuestro lado, no sean así. No, vamos a un PDF, ¿no? Pues ya que... Perdón, es que este script lo usé para una presentación en Wikimania. Esta presentación, lo que acabamos de escuchar hoy, pues básicamente es como la reunión de 3 ponencias que he dado, y eso es algo que me da mucho gusto, pues venir a cerrar al claustro. Es muy lindo eso. Pues ya nada, ahora ya le escribí que además de hacerme ¿cómo se llama? La super presentación animada, que también me haga una en... Ay, es que aquí está mal esto. Es que le añadí un carácter ahí feo. Bueno, ven, o sea, detallitos, no sé, Esta es la tecnología que utilizamos modificada, claro, modificada por mí, porque esta es tecnología, el código abierto, que te permite el software libre. Es que cada programa que se publica, pues es tuyo, tú lo haces, tú lo mejoras y está bien, y está publicado con el código fuente también. Es decir, si te da la gana abrir, es como si abrieras un microprocesador y le movieras las compuertas tú desde ahí, ¿no? Y además, una vez que se las mueves, compartes, que es cómo le hiciste. ¿Se acuerdan como cuando lo hacíamos allá, chavitos? De esa misma manera. Entonces, básicamente no hay otra forma de hacer multimedios que esta, ¿o sí? Entonces, aquí, claro, yo tengo la posibilidad de hacer ya un PDF, o sea, de eso que vimos, ¿no? Ah, no, este es el de uso, perdón. Ahí está, el PDF que se creó. Un PDF que no es presentación, pero es un documento, ¿no? Bueno, es una presentación muy chiquita, no se ve bien como documento, está muy chirris, ¿no? Pero, pues lo puedo exportar a lo que sea. Puedo ponerle un RTF, por ejemplo, lo que sea. Regreso un poco al ejemplo de los videos que hago todos los días. Voy a terminar, obviamente, en la ópera, pero espérame tantito. Cuando editamos video, vale la pena también hacerlo ahí. ¿Se acuerdan cómo editaba Avid cuando empezó? Marcaba el tiempo. Y ahí que entre tal cosa. Y ahí que entre el... Bueno, pues, ¿por qué no hacemos eso mismo? ¿Por qué no le decimos, por ejemplo, o sea, ¿por qué no regresamos a lo básico, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? Vamos a utilizar mi desarrollo favorito, que es Emplayer, que es un monstruo. Y, por ejemplo, vamos a ver una entrevista que le hice a Jorge Torres. Es divertido porque ahora soy músico y además puedo hacer audiovisuales. Me encanta entrevistar a mis colegas cuando van a la Filarmónica. Entonces, pues a mi querido amigo Jorge le hicimos una entrevista, pues editada en una terminal. Ahorita les digo cómo. Este es el resultado. Un plato suspendido ahí.
cómo funcionaría el rol del solista hoy día en términos de una máquina que es maquínica, mecánica y al mismo tiempo concertante. Sí, tiene que ver con la posición del sujeto frente a... Es un video que se tiene que hacer en una tarde. Frente a la historia, Y solo frente hay a la una persona a naturaleza, cargo. frente al concepto de destino. Entonces, la máquina concertante lo que hace es... No me hagan, por favor, recuperar tocar un ratón. del Sería barroco mucho la condición tiempo. repetitiva, pero lo que condiciona ahora es esa relación del sujeto con la comunidad que necesariamente es distinta. Les explico. Entonces, el solista no podría ser Hacemos la entrevista, tenemos varios archivos, y lo único que hago yo es, digamos, tengo el video aquí a un lado, ¿no? Está corriendo aquí, yo estoy viendo aquí el número de cuadro, y sin más, aprieto la S para tomar un screenshot. Ahí, se están guardando, ¿ya vieron a la derecha? Ahí. Claramente requiere de la fuerza y de la vida del individuo. Sin embargo, se pone Ahí. en cuestión y se pone en... Todo screenshot tiene los metadatos, o sea, todo pantallazo del video que estamos viendo aquí a un lado, tiene embebido su código de tiempo, ¿no? Básicamente, cuando yo veo los metadatos de esto, en los metadatos de cada imagen está el código de tiempo. Es decir, el segundo código SMTP, un estándar que comenzó desde los 70s y se estandarizó muy fuerte en los 80s para que todos nos pusiéramos de acuerdo cómo íbamos a medir nuestros videos, ¿no? Hora, minuto, segundo y cuadro. Ajá. Bueno, esto mismo se sigue usando, es un estándar, entonces si es estándar todos lo entendemos y todos los videos lo tienen, por lo tanto. Así que lo que hago es primero extraer estos momentos en los que yo quiero que sucedan las cosas, ¿no? Plop. Y luego le digo a mi programa Melt, ¿ah?, que el in lo ponga en... a ver, ¿ahí se ve un poco mejor? Ahí está. Melt, el in lo ponga en el cuadro tal. Tengo un script que convierte cuadros a códigos MTP, claro. Lo pueden hacer ustedes, es muy sencillo, pues hay que dividir entre 60, ¿no?, segundos y después entre 24 cuadros, está muy bobo, ¿no? Entonces, in, le pongo el archivo, que se puede llamar como sea, que voy a usar aquí el mouse, no le digan a nadie, ¿eh? Y le digo en qué momento quiero que salga, ¿no? Entra, sale, entra, sale, entra, sale. Parece que esto es una locura, pero básicamente lo que se puede hacer aquí es editar sin siquiera tener una interfaz gráfica. Si yo veo aparte el video, pues está muy sencillo, y lo más lindo de esto es que no necesito una máquina que pueda correr, ¿qué les gusta? Avid, After Effects. Nunca editen After Effects Video, por favor. Editen, se lo suplico. Bueno, ¿en qué más? En estos programas que necesitan demasiado RAM, demasiada computadora, demasiados recursos, y entonces es un producto, es caro. Y el creo que lo valgo de L'Oreal es muy habitual en esta cultura, ¿no? O sea, me voy a comprar un After Effects, la licencia chaca de 60 pesos aquí en la Plaza de la Computación, o la otra, la de 7,000 pesos, ¿no? En ambos casos, lo que me van a obligar a hacer es a tener una computadora muy grande, muy costosa. Editar de esta manera se imaginarán que, pues nada, o sea, no me lleva gran cosa. Podemos hacer un demo al final también, pero me voy a adelantar, ¿no? Edito partituras con mi sistema que se llama Lillipond, que es otro desarrollo de software libre, que ¿ya vio? No. Frescobaldi. Tiene una interfaz de usuario aquí. Podría no tenerla, podría usar el mismo editor de texto con el que edito presentaciones, con el que edito música, con el que edito todo. Les voy a contar mientras una historia tristísima. ¿Se acuerdan de Acorn, la empresa que le hizo las partituras, las computadoras a la BBC cuando inició su programa de educación de cómputo? Acorn, los ingleses. Estuvo fundado por realmente súper científicos de Cambridge, increíble. Y dos chavitos en un garage de los 80s y 90s, los hermanos Finn, estaban estudiando música y decían que les desesperaba escribir partituras, que era bien lento. Entonces lo que hicieron ellos fue, oye, pues vamos a hacer un programa de esos de la compu de esta Acorn que nos compró papá, que pueda hacer. Entonces el lenguaje ensamblador, para que pongan cara ya, los computólogos ya pusieron su cara. En ensamblador escribieron un programa que pudiera hacer notación musical. El primero se llamaba Sibelius 7, ¿no? Historia triste. En 2004 los compró Avid, otra vez.
Y la computadora Acorn, o se imaginarán, Acorn fue desechada. Acorn se quedó, casi se vendían Acorns al principio de los 2000 solo por ese maravilloso programa para hacer notación musical, ¿no? Era increíble. Pero bueno, pues nada, los compró Avid una vez más y pues se imaginarán que Acorn tronó, ¿no? Desapareció como la conocíamos porque se hizo la versión para Windows y para Mac y se acabó la historia, ¿no? El mismo programa que tiene Pro Tools, que tiene los editores del cine, que tiene Pinnacle, tiene Sibelius. Ok. Bueno, no, yo edito así. Aquí se hicieron las más de 192 hojas de música para los Arieles. De hecho, miren, para que no vean que no miento, dice Arieles. Esta es la fanfarria de la Academia. Pero esa no la mostraré. Voy a mostrar una más, un poco más cotorra. A ver qué es esto. Que básicamente en lo que consiste es en que yo escribo, muy elementalmente, las notas C, Do, D, para los que saben un poquito de música, C, D, E, F, G, A, B, ¿no? Son las notas. Yo las escribo aquí. Imagínense arrastrar el mouse para cada una. Eso es lo que hacen los programas con interfaz gráfica a los que nos hicieron muy adeptos, ¿no? Y muy adictos también. No, esto está muy mal. Imagínense, yo ahorita estoy produciendo una partitura de bastantes grandes dimensiones. Sería horrendo pensar que tengo que hacer todo eso y que además tengo que colaborar con alguien. Entonces mejor copy-paste por mensajito. Oye, pásame escríbeme toda la línea de los violines, ¿no? Me la mandan por mail o por un mensajito y la tengo lista. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son las partituras que es capaz de hacer esto. Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo muy chiquito, ¿no? Pero pues esto se traduce en esto. Aquí están los acordes, ¿no? Y algo que es muy lindo es que el programa solo se encarga de dejarlo bonito, ¿no? No tiene que ocuparse de nada más. Ellos estudiaron con un investigador, un musicólogo muy interesante, las reglas de engraving, que se llama en inglés, las reglas de espaciado musical, para que todo sea más fluente, que se pueda leer más sencillo, que sea más lindo de verse, ¿no? Y entonces tú no te ocupas por estar haciendo que la partitura se haga sencilla. Por ejemplo, les cuento cómo hice. También grabamos todo. No usamos Pro Tools, obviamente, usamos Ardor. Si creen que los chairos utilizan solamente Ardor, pues pregúntenle a Harrison, la marca de consolas que potencia Abbey Road. ¿Saben dónde está Abbey Road? Bueno, Abbey Road, el estudio donde grabaron los Beatles, usa, pues bueno, seguramente tiene una venue de Pro Tools, de designs, pero no usa eso. Ponte serio, dicen los brasileños, ¿no? Ellos usan Harrison y ellos no habían decidido hacer consolas digitales, o sea, ellos hacían excelentes consolas eléctricas, ¿no? Pero ya computarizadas, quién sabe. Y cuando decidieron ponerle cómputo a sus consolas, se decidieron por Ardor, la máquina que usamos en el software libre para editar, grabar, postproducir audio. Todo lo que van a escuchar, salvo los efectos sonoros que ya fueron postproducidos en una casa productora para televisión, tuvo calidad broadcast, obviamente. Lo hicimos, bien, esta es una confesión. Se nos acabó la lana de producción, de producción musical, y tuvimos que grabar todo lo que van a escuchar a continuación en la sala de la casa del percusionista. Se necesitaba calidad broadcast, íbamos a salir en televisión nacional, ¿no? Bueno, pues sí, pero también hay cojines, también hay reglas de aislamiento acústico, también hay sábanas y también hay cosas interesantes para cubrir y posiciones, saber colocar un par de micrófonos, ¿no? 4 micrófonos en este caso. Y así suena, ¿no? El trabajo con la postproductora que trabaja solo en Avid y en Pro Tools obviamente fue transparente, nadie tuvo problema, ¿no? Los músicos nosotros produjimos nuestra grabación musical así. Esto salió al aire. Es mi ensamble tocando. ¿Dónde estamos? En la Ciudad de México. La mezcla final fue hecha... Esperen, es que abrí otro, disculpen. Con razón, esta mezcla. La mezcla final fue hecha ya en la postproductora, obviamente. ¿Dónde estamos? En la Ciudad de México. No tenemos estéreo, pero es muy...
sincronización con video, todo. Lo que pida la vida y que viva México, compañeros. Bueno, ¿Quieres nadar conmigo? bueno. Es un poquito más largo, pero vamos a dejarlo, porque me gustaría cerrar pues con el ejemplo de Únicamente la Verdad, la ópera que pues se premió en la Cuadrienal de Praga y que no para de viajar, parece que le ha ido muy bien, de Gabriel Ortiz. El video fue producido por un videoasta chicano. Todo lo que están viendo atrás fue editado entonces con Samuel. El arte fue creado en GIMP. Todo está editado, todo lo que están viendo está editado con scripts, todo. Y la ópera misma, las 4 pantallas que están viendo atrás, en esa escena, están controladas con el mismo programa con el que se edita. Ahorita les voy a mostrar todo. Estas son imágenes de la ópera. Si se fijan, la ópera tiene 4 pantallas atrás. Ahí está el video arriba de las 4 pantallas. El del medio es el de la escena misma, ¿no? Pero ahí se alcanza a ver cómo funcionaban. Las 4 pantallas se tenían que sincronizar obviamente con la partitura, ¿no? Por supuesto. Es la... perdón. El audio que estamos oyendo es ya de la grabación profesional que se hizo posteriormente del audio de la ópera, por eso no coincide con el de la imagen. Había circuito cerrado, también se controlaba desde una computadora con 3 tarjetas viejas NVIDIA que conseguimos de máquinas que ya no se usaban. Las juntamos para tener las 4 salidas. Y básicamente la mayor cantidad de recursos tecnológicos, debo decir que los aprendí mucho en los golpes del Cervantino. Por ahí ya vi entre el público a uno de los coequiperos que me administró servidores ahí. Y bueno, pues nada, todos estos scripts fueron obra de justo mucho trabajo de exploración. ¿Se acuerdan? Como los exploradores. No me extiendo más porque me gustaría que discutiéramos y platicáramos un poquito, pero básicamente lo que creo es que deben saber que la herramienta que yo utilicé para editar todo esto, para controlar las 4 pantallas, está en sus celulares. Se llama FFmpeg, y es la librería que escogió Google para que sus celulares puedan, sobre todo no los iPhone, obviamente, pero los celulares que tienen un sistema con licencia más o menos de código visible, más o menos, puedan reproducir video. La flexibilidad es la misma, mi editor de video lo usa, el sistema de proyección lo usa porque lo quise yo, y sus celulares lo usan porque lo quiso un corporativo. La libertad del hacker, entonces, se conserva, pero estamos apenas creándola. Hay una imagen que quiero cerrar, que es la del explorador frente al corporativo.
Yo siento que el explorador es ese sujeto que, como en el África antigua o en la selva lacandona, pisa fuerte para que los demás vean en dónde pisó y lo deja bien claro. El sistema de innovación contemporáneo funciona más como una suerte de huella mecánica de un corporativo que pisa, hay un pantano y saca la bota para que el siguiente caiga. Hay que hackear eso. Gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chema, por la charla. Me gustó mucho la imagen del final, ¿no? Porque puede ser o lo pisas para que los demás te sigan o lo pisas para que los demás caigan, ¿no? Me gustaría abrir una pequeña ronda de preguntas y respuestas o de diálogo o de discusión o de mentada de lo que sea. ¿A quién le gustaría hacer alguna intervención? Por ahí atrás. Voy a pasar el micrófono. De nuevo, les pediré que lo hagan en el micrófono porque para términos de registro es importante que lo hagan en el micrófono y eso les servirá para quitarle los nervios. Hola, yo tengo una duda en cuanto a la comunidad que se creó. La comunidad que mencionabas cuando todos empezaban a hacer código en tarjeta, en tabla. Ajá. Esa comunidad dice que se destruyó, que se rompió, por así decirlo, cuando no podían compartir su trabajo. ¿Qué es lo que hubiera pasado si esa comunidad siguiera funcionando como estaba en ese momento? Es una muy buena pregunta porque a mí me parece más bien que la comunidad se debilitó, se fracturó en muchos sentidos, pero encontró formas muy interesantes de subsistir. Fíjense que en los 90s, en los 80s y 90s, quizás les sea familiar, no sé si han escuchado a Nine Inch Nails, por ejemplo, la banda de cyberpunk, o sea que no es rock, bueno, es rock cyberpunk, a Skinny Puppy, a Trent Reznor y todo lo que hizo él. Si no, bueno, búsquenlo, escuchen Nine Inch Nails. Esa es una cultura que, la verdad, trató de hacer sobrevivir al hacker de la tabla. ¿Sabes por qué? Ellos, es una generación que de pronto se dio cuenta que de la nada ya no supieron qué había adentro de la caja. Nace un movimiento, entre muchos otros, por ejemplo, que se llama cyberpunk, no sé si lo conozcan. El cyberpunk lo que hace es justamente rememorar ese momento y decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Las novelas muy representativas del cyberpunk, como Neuromancer, hablan de una sociedad en el futuro, ellos están en los 90s, 80s, 90s, una sociedad en el futuro en que la gente carga una pantalla en su bolsillo y llega a los lugares y se identifica con ella. Y el sistema de rastreo le permite sí o no, pero hay unos que no pueden actualizar a tal versión. Ellos empiezan a vislumbrar un futuro horrible que es posible en el futuro, ¿eh? O sea que un día vamos a cargar con dispositivos móviles que tengan todos nuestros datos y que entonces lleguemos a los lugares y no seamos dueños de nuestra información y estemos supeditados al upgrade que tenemos que pagarle a alguien. Un momento. Bueno, esa cultura justo es la que hace que permanezca la comunidad de Borders. ¿Me explico? O sea, esta gente de los hackers, digamos, de garage, permanecen en una cultura underground, por supuesto, suburbana, invisible. Es muy buena pregunta porque más bien sí persistieron y por eso está aquí el software libre. Lo que pasa es que, claro, permanecen en la marginalidad, pienso, y ni tan en la marginalidad. O sea, no hay Facebook sin esta cultura, no hay Google sin esta cultura. O sea, no hay empresas que se potenciaron por el software libre sin esta cultura. Entonces, es cierto que desaparecieron los clubes, ¿sabes?, de electrónica. Pero estos clubes de electrónica, por eso creo que la pregunta es muy buena, emigraron al código. ¿Me explico? O sea, ya hackeabas no la lámina, sino el código. ¿Sí? Qué interesante, porque creo que hay que regresar a hackear la lámina. O sea, creo que eso es muy importante. Nos la quitaron. La industria la quitó. Pero ¿qué tal si regresamos, no? Bueno, ahí está Arduino, ahí están los BeagleBones, ahí están los bichos, ¿no? Para soldar y controlar multimedios y sistemas de iluminación. No sé, a lo mejor por ahí vamos, ¿no? ¿Por qué no se metan un proyecto así que sea barato, en lugar no cueste 110,000 pesos, sino
10 clientes de 10 pesos, ¿no? Sería padre. Gracias. Bueno, pues, gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta, inquietud? Y recuerden que no hay buenos ni malos, solamente somos dos lados de una sociedad. Sin uno no está el otro, sin el otro no está este, y sin los dos no gira el mundo. Pues yo no quiero hacer un poco de hincapié de qué tanto se puede lograr con el software libre. Muchas veces se piensa que el software libre está enfocado a servidores y a cosas muy cerradas. La gente piensa que mejor no puede usar software libre. Pero como siempre te lo he dicho, te admiro mucho, Chema, y independientemente de eso, Odín. la buena amistad que tenemos, tú eres un ejemplo de que se puede hacer muchísimas cosas más con software libre. No nada más temas de programación, obviamente va embebido, o a lo mejor no es necesario que sepas programar para usar software libre, Claro. pero puedes hacer muchísimas cosas de software libre, ¿no? Como lo que tú haces, Cierto. y eso es muy importante también lo que comentabas, ¿no? El tema del producto. Muchos ven, pues, qué bueno, está muy padre, ¿no? O sea, es lo visual, pero ¿con qué lo hiciste? Yo es algo que siempre alego mucho con demás Chiquet y demás, con ustedes que tenemos amistad en común, de que me dicen, no vendas los medios con que lo hiciste, vende el producto. Yo digo, no, yo vendo, sí te estoy dando un producto con cosas que yo tomé de la red, con software que yo tomé, pero que yo lo implementé, pero te digo, usa esto, esto y esto y esto. Y si tú quieres aprender, ahí está la documentación. Me pagas porque tú no quieres aprender a hacerlo. Quieres, lo que no sé, no me interesa. Pero qué bueno que me contrates, porque sí, yo tengo dinero, ¿no? Pero te digo con qué lo puedas hacer, para que llegues a ese mismo medio, ¿no? Entonces es muy importante empezar a abrir esa cultura al tema del software libre, que no es cerrado, es muy abierto. A lo mejor falta mayor difusión de la que hemos estado haciendo, a lo mejor más esfuerzo, no lo sé. Y bueno, tenemos el problema de las grandes corporaciones y demás, que es una lucha que vamos a seguir enfrentando, ¿no? Pero sí dejarlo en claro, es un ejemplo de lo que se puede hacer de todo lo que se puede hacer con software libre. Claro, gracias. Bueno, solo quiero hacer el comentario importante. Tenemos aquí a Jorge y a Odín, que son de la comunidad Mozilla México, Firefox, ¿no? Y bueno, han hecho un... pues de hecho Odín va a estar aquí. Claro, va a estar en este podio también pronto. Sí, Qué padre. Firefox estará presente Qué en padre, nuestro sí. seminario. Qué padre. Ahorita les damos las fechas. Vamos a la siguiente intervención. Me voy a atravesar a la cámara. Hola, Chema. Bueno, una pregunta. A través de la terminal, así como nos mostraste con Melt, una función, ¿cómo nos compartirías cómo cortas en un momento preciso el video? ¿Y cómo añades efectos? Porque eso también es posible por la terminal a través de script. Claro, Por ejemplo, efectos de transición, de imágenes, todo eso. Totalmente. Piensen en una cosa, un programa como el Final Cut o como Vegas, no sé, ¿tiene algún otro nombre por ahí? Premiere, gracias. Estos programas de software privativo, piensen en una cosa, cada funcionalidad que tienen es en realidad el conocimiento reunido de muchas personas. Es decir, el efecto de bolitas, o como le quieras llamar, es mucho trabajo de alguien. Generalmente lo que hacen las empresas es ir a licenciar ese conocimiento a las universidades en Estados Unidos. Eso pasa muy seguido. Pero imagínense que ese mismo conocimiento que está allá afuera, que ellos tuvieron que licenciar porque van a cerrar, Estados Unidos es el único país donde puedes patentar columpiarte, por ejemplo. El acto de columpiarse a tal velocidad se puede patentar en Estados Unidos. Está patentado. Eso estuvo patentado. Lo dejaron, o sea, cuando se acabó la patente después de 18 es que esa la hicieron justo más corta. Entonces se reveló, miren, en Estados Unidos estuvo patentado durante no sé qué tantos años columpiarse. En efecto, es que es el único país donde puedes patentar una idea, ¿no? Entonces eso le permite a los corporativos, ¿por qué creen que el desarrollo es ahí? Ahí es donde se permite esta irregularidad lógica, ¿no? O sea, puedo patentar estar sentado. Eso se puede patentar en Estados Unidos de algún modo, ¿no? Y más con la corrupción, ¿no? ¡Qué delicia! ¿Qué no se puede hacer? Es un país de libertades. Sí, no me va a dar la visa. Bueno, entonces, el tema es que lo que pasa habitualmente, digamos, es que los corporativos van a patentar allá sus ideas y entonces lo que no tiene que patentarse se licencia para pagarle a sus autores. Las universidades en Estados Unidos primero publican eso como un paper, ¿cierto? O sea, lo publicas como conocimiento, como ciencia, porque estamos haciendo ciencia y arte de todos. Entonces, lo que hacen ellos es transferir ese conocimiento, lo sacan del paper y lo puedes desarrollar en un plugin, sí, plugin, para tu programa libre, ¿no?
y ese conocimiento el código está liberado. De ese modo, el programa Melt, y me gustaría que vieran esto, libmlt utiliza la librería FMPEG que está en sus busquen, por favor, documentation. Lo que pasa es que si lo hago y de pronto nos truena porque vieron que hay errorcitos de sintaxis, pues va a estar una flojera infinita, ¿no? Entonces, consulten la página de Melt y van a ver que la librería de comandos, si son programadores y lo meten al código, pueden hacer un script que lo use. Fíjense, tiene una cantidad insólita de opciones y tiene filtros. Tiene una cantidad tremenda de filtros. Si quieren entrarle desde arriba, hay muchos programas ya con interfaz gráfica que lo usan. O sea, usan esa línea de comando y en lugar de escribirla completa, pues nada más y nada menos que O sea, este programa, que se parece mucho a quizás algunos de los que usan ustedes, en realidad lo que está escribiendo es una línea de Melt gigante, ¿no? Que a su vez está usando la librería que está en sus teléfonos. ¿Sí? Porque aquí como el conocimiento es de todos, es abierto, yo puedo instalar mi programa que ya está instalado FMPEG, que es utilizado por MPlayer, con el que proyecté. FMPEG, o sea, con el que hago presentaciones, con el que edito video, con el que edito audio. Es la misma librería para todo, porque ya está instalada, ¿no? Por eso ven que sus instalaciones, los de software privativo, son enormes, ¿no? Instalan el Aviv, tiene que instalar todo el conocimiento secreto que nadie debe conocer, que nadie debe... 10 veces ellos, porque todas esas cosas que sabemos hacer, filtro de blur, por ejemplo, filtro de cámara lenta, ¿no? No, esta es la manera en que lo hace el Pro Tools, no, nadie lo puede conocer, entonces lo instala una vez en binario. Después viene el de Adobe, el After Effects, otra vez, porque es otro secreto. Y seguro es el mismo, ¿no? Bola de babosos. Entonces, bueno, no, básicamente crea un Melt, ¿no? Y aquí, pues bueno, ya si no quieren eso, aquí te pone una interfaz gráfica. Un carrito. Con el que editamos todos los promocionales del sistema de teatros. Entonces, algo que es muy interesante... es que no tengo, creo que instalar... No tengo conectado el disco duro que tiene todos los assets. Pero bueno, nada, o sea... Bueno, es una laptop un poco chiquita, no se aflijan. Pero con esta... De hecho, lo exporté con esta. No necesito más, ¿no? O sea, aquí puedo crear un proxy que me genere imágenes pequeñitas de todo el video de altísimo, de 4K si yo quiero, ¿no? Para que en lugar de usar el 4K, use archivos más ligeritos y mi computadora de 2 megas de RAM pueda editarlo. Pues, ¿para qué quiero una máquina gigante? Es audio y video, no es ciencia nuclear, ¿no? Ni en la NASA, por Dios, ¿no? O sea, no es computación cuántica, por Dios, ¿no? O sea, entonces, bueno, miren, ahí está. Y aquí puedo utilizar, si quieren ver todos los filtros que ya la línea de comando tiene. Pero si les da flojera escribir el código, no importa. Aquí, en lugar de exportarlo a un archivo, lo pueden exportar a un script, ¿no? O sea, que genere esa línea y ustedes la pueden reusar 100 veces. O sea, puedo hacer, por ejemplo, si voy a editar el mismo promocional todo el tiempo, con el principio igual, con el final igual, sí, puedes cargar templates y la manga del pitufo, pero ¿por qué no nada más cambias los archivos que cambian y generas el script que los cambie, ¿no? Sería más sencillo. Entonces, genero un script aquí. Y tengo un script que edita este video. ¿Saben qué es lo mejor de esto? ¿Tienen muchas compus en casa? Bueno, pues pueden conectarlas todas juntas para que ejecuten en paralelo el mismo script y tienen una granja de render, ¿no? Que opera al mismo tiempo. Entonces, todas las máquinas de su casa, hasta la laptop de la mamá, dijo, voy a regresar a casa de mi madre cuando haga renders. Para hola mamá, vine a comer. Ya Render Farm, exacto. Sí, de mamá. Claro, entonces este script lo copias en todos lados, solo le dices, vas con render y le das las direcciones IP de las máquinas, ¿no? Que están corriendo Melt. Y bueno, claro, el programa que se conecta a la librería TCP/IP es la misma que usamos todos los sistemas operativos porque es una sola, todos los emparentados con GNU Linux. Y nada, pues es una cultura bastante transparente, les digo. Si quieren entrarle también por la interfaz gráfica, después me pasan el script y ahí me entiendo yo, ¿no? Tenemos formas de entendernos. ¿Me explico? Este programa corre, me parece que también en OS 10. Como OS 10 es muy parecido en muchas cosas, solo que todo cerrado, ¿no? Entonces es oscuro, todo oscuro, acá todo lleno de luz.
básicamente. Sí, aquí todo se ve. Ahí van a ver la cantidad de efectos que se pueden hacer, las transiciones. Pues claro, de pronto te pasa, eso es porque no uso como uso un entorno gráfico muy raro, que brinca de pantallas a pantallas, está acostumbrado el programa a usar cosas más complicadas, entonces me hizo pancho. Pero ya cuando se iba, ya, sí, vete. Entonces, bueno, pues nada, con esto mismo hemos editado, bueno, todo lo que se edita en la Filarmónica, en nuestro videocast, todo lo que se edita en el sistema de teatros promocionales que verán en las páginas, se editan diariamente con eso. Y bueno, pues más bien les recomiendo que vean, todo está documentado, ¿vale? Así que... Sí, estaba dudando en preguntarla, pero porque estaba muy técnica, pero ya que se animó el tema, a preguntar algo parecido. ¿Qué me podrías recomendar para leer? Me gustó la presentación en HTML que estaba preparada en Markdown. Yo tengo ahí unas nociones básicas de Markdown, pero ni siquiera se me había ocurrido pues convertirlo a HTML para hacer una presentación, pero me pareció muy buena idea. ¿Qué podría leer para aprender a hacer eso? Ah, bueno, pues tienes una presentación como esta, se pueden más cosas, ¿eh? Yo le puse así lo ultra básico, la mera verdad. Pero esto ya a alguien se le ocurrió antes. Son unos sujetos que escribieron este programa en JavaScript, se llama Reveal, JS. Ajá. Si tú lo buscas en internet, Reveal es lo que potenció. Después hice una librería ya solito yo, ¿no? Lo que pasa es que yo le dije al Instituto Goethe, que es el que me contrató para lo de, bueno, creo que son disclaimers esos, ¿no? Bueno, ya no sé, para lo de Herta Müller, a ellos les quise entregar así un programa corriendo, ¿no? O sea, algo que puedan usar, pues si ya lo habíamos escrito, pues ya que... Entonces lo publiqué en mi entonces Gitorius, pero ya se murió ese servidor, entonces nunca lo he vuelto a subir, pero prometo, es más, aquí queda ante la cámara, que voy a subir otra vez el código. Métanse a esta página, Reveal HS, si saben hacer un poquito de HTML, van a poder hacer presentaciones así. Muy sencillo. O sea, solamente haces tu página HTML, la pones así con sus encabezados, toda ordenadita, o sea, bien hecho el texto estructurado, documento estructurado bien hecho, y le cargas la presentación. Bajas aquí el software y te crea esas cosas divertidas, ¿no? O sea, no haces nada, nada más haces un buen texto estructurado. Balazos, títulos, y hace lo que sea. Y eso lo puedes pasar después a PowerPoint o lo que fregos quieras, ¿no? Qué horror. No usen PowerPoint, cada que usan PowerPoint muere otro gatito. No, en primera, felicidades, ¿no? Por la presentación. No, pues y comparto esa idea. Muchas gracias. Un consejo para personas o bueno, para gente que intenta pues entrar en el software libre y aparte pues en lo de la producción musical y videos para ya adentrarse y pues ahora sí que dejar de lado pues ahora sí que esta oligarquía o como lo quieran llamar. Sí, qué padre. Y pues empezar con esto. Sí, un consejo. Ya, gracias. Pues más que consejos, porque yo la verdad es que no sé si todo lo que haya hecho lo haya hecho bien, ¿no? A lo mejor, de hecho, me gusta más que pensar en consejos, es justo más bien en compartir, ¿no? Porque una de las cosas que lo platicaba el otro día con otro de los ponentes de este seminario que estuvo aquí antes, no nos tenemos que considerar, digamos, como o muy dentro o muy fuera, ¿ves?, del software libre. La comunidad del conocimiento abierto, y lo sabemos justamente incluso para los que no necesariamente compartimos código, pero compartimos cervezas, ¿no?, que es más importante a veces, ¿no? Nos damos cuenta que lo fundamental, lo que fundamenta esta idea de ser un explorador, de que seamos exploradores y no máquinas que pisan para que alguien más caiga, es pisar ligero. Y pisar ligero quiere decir ser muy amistoso, ¿no? Es de pronto romper el círculo del odio y pensarte como, bueno, si voy a vender productos, allá afuera voy a ser competidor, pero aquí adentro voy a compartir código. No puedo decir, porque es indecible, la cantidad de código que comparten empresas como Facebook y Google todos los días en sus servidores, ¿no? El mismo código que escribió alguien funciona en una empresa o sea, que es archienemigo de la otra y archienemigo de la otra más, ¿no? Entonces, creo que el mejor consejo es de pronto vernos como iguales, ¿no? Como club de cómputo, como club de música, como club de discos o club de libros, ¿no? Eso me parece que pensar en nuestras similitudes más que en las diferencias es la manera más rápida de entrar a la comunidad de software libre, porque siempre estás dentro, ya estás dentro por usar un teléfono Android sin querer, ¿no?
ahora tienes esta opción de la píldora azul o la píldora roja de querer saber, ¿no? Está en tu teléfono. Puedes ver cómo funciona tu teléfono. Y es de elección, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Chicos, los veo muy tímidos. En clase siempre están diciendo, ¿eso qué? ¿Eso del software libre qué? Y ahora que hay un ponente aquí, así nadie todos, no, sí, está chido. Sí, o sea, sí, pasa. Comentarios del no están de acuerdo, ¿no? Porque también Sí, claro, parece claro, que sí. suena todo a, sí, todo es maravilloso, ¿no? Es un infierno, ¿no? Y el No, software es un libre infierno, nunca es la verdad. crashea. Ah, no, crashea tan seguido como el otro. Acá hay una Solo que pregunta. aquí es gratis. Bueno, tú comentas que entraste a este mundo pues prácticamente desde niño, ¿no? Entonces desde niño estás familiarizado con visualmente este modelo o este flujo de código. Por el contrario, yo que en toda mi vida o cualquiera, ¿no? Interfase gráfica y que hoy en día me dedico y vivo de ello, ¿cómo en caso de querer me paso o cuál es una parecida a la pregunta que hizo él, pero pues más específicamente en procesos, ¿no? Por ejemplo, en televisión pues haces bolillos. O sea, realmente es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y tú ya tienes que tener muy claro tu flujo y con qué estás trabajando. Y eso las empresas, yo lo veo bueno porque te facilitan un workflow bastante profesional. Exactamente. Sin embargo, o sea, ahorita veo todo lo que haces y me pregunto, ¿cuánto tiempo te toman hacer una cápsula de 5 minutos que yo en mi sistema Final Cut Pro Tools me tardo 15 minutos? Bueno, en mi caso tienen medido eso, sobre todo cuando hay proyectos y complicados, ¿no? O sea, tengo que darle de comer al gato, por ejemplo. Entonces yo, si quieres tiempo, una cápsula de 5 minutos se puede editar con todos los materiales listos, o sea, solamente para isla de edición. Yo termino más o menos en unos 10 minutos, pero con la estética que necesito. O sea, yo no produzco bolillos, es definitivo, no es de tiempo. No me interesa. Pero lo peor de todo es que se pueden producir bolillos. Esos scripts que vieron, básicamente al contrario. Si quieres producir bolillos, ¿por qué abres una interfase gráfica si todo se puede automatizar, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? El material que se produce en Televisa, que es formulístico, que tiene entradas y sonidos voladores, pues caray, si con un script de Blender y 3 minutos de tu tiempo para producir 10 bolillos, sería mucho más práctico, ¿no? O sea, en realidad, por eso estoy hablando un poco de arte, pero el software libre es lo mejor para producir bolillos, ¿no? Porque puedes automatizar al nivel de velocidad que quieras. Te digo, o sea, si tienes esta línea de comandos, solamente cambias los nombres de las variables, ¿no? Y ya si solo quieres hacer un arreglito al final, lo trepas al Kdenlive y lo reacomodas, ¿no? Entonces, al contrario. Ahora, más bien, ¿cómo le haces para no producir? Bueno, a ver, una cosa, yo produje mucho con software privativo video también, ¿no? Por supuesto. O sea, mis primeros empleos, claro que fueron para producir audiovisuales con Vegas, ¿qué más? ¿Qué usábamos allá? Premiere. Bueno, de hecho, el primer video que yo vendí está hecho con Premiere, debo decir. En una época en la que GNU Linux tenía muchos problemas, todavía no encontrábamos cómo hacer funcionar las tarjetas gráficas, y no me dejaron mentir allá atrás. Así que ponías instalabas tu sistema operativo y qué encanto, ¿no? O sea, tenías un prompt, ¿no? O sea, digo, claro, estaría bueno si fuera un servidor, pero esto era una estación de trabajo, ¿no? Ah, muy bien, ¿no? Y entonces, o sea, lo peor es que generalmente se lo estabas haciendo a tu novia, seguro, sí. O sea, te voy a instalar Linux, mi amor, ¿no? Y eran así las 2 de la mañana y venía ese momento en que estabas enfrente de la pantalla, no servía el módem, no servía el audio, no servía nada, y tú, bien, ¿qué hago? Sí, suele pasar. No, entonces por eso en ese entonces no editábamos video. Pero hoy, la verdad, por favor, ¿no? Hay una cantidad tremenda de documentaciones. Más, Intel y otros fabricantes dijeron, pues ahí les va todo el choro, man. O sea, ¿para yo qué me ando guardando? O sea, hay más máquinas que están funcionando con GNU Linux afuera, pues ahí va para todos, ¿no? Es una ilusión. Y los workflows de trabajo se crean, ¿no? Si quieres recibir uno, si quieres estar a las órdenes de alguien, sí, clávate en tu certificación de Pro Tools y la de Avid, la de Final, que es muy, muy importante ahorita, y recibe los workflows. Y con eso produces rápido. Pero te vas a dar cuenta que un día
pues ya ni siquiera, ya está, o sea, por ejemplo, yo que trabajo con los impuestos de todos, ¿no? Pues se me da una locura, ¿no? Pedir más lana para un proceso que yo sé que con un script de ABConf, en este caso de FMPEG, se puede automatizar, ¿no? Lo puede hacer una persona en lugar de 2, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que es o sea, los workflows habituales, ¿no? que conozco. Entonces, pues sí, me parece que es mucho más práctico hacerlo así. Ahora, más pragmático, como lo has pedido, y eso es una pregunta fundamental, creo que es muy, muy importante. Más pragmático. No. Si no tienes tiempo, no hay forma. Te vemos luego. Pero, por alguna razón, hay un momento en el que la necesidad del hacking, tu espíritu de hacker, no te va a dejar en paz. O sea, si vas a trabajar con software libre y multimedios, te voy a ver la semana próxima, ¿no? O dentro de un mes, o dentro de un año, porque no vas a soportar, lo vas a querer hacer. Si no, bueno, pues es tu elección, ¿no? Y lo más bonito de esto es que es poco a poco. O sea, el video que hicimos para el Cervantino en 2007, ¿vieron de la ópera que tenía un scroll de imágenes de locura? Ese video se editó más o menos en 2 horas, más o menos. Con todo y no había más que las imágenes de la ópera misma. Sin interfaz gráfica, ¿no? Ajá, sin nada de intervención. Entonces, lo que hice fue escribir un script que buscara imágenes de Google que decían alarma prensa. Ajá. Las descargaba, las trataba con un Image Magic automáticamente y las reencuadraba. Este es de Half HD, entonces 1280 x 720. Y después construía con Melt, las integraba a alta velocidad y creaba un clip de video de Half HD me parece que eran 2 minutos. Entonces ya teníamos material de imágenes locas a toda velocidad. Solitas, o sea, en realidad el script ¿cuánto te toma? Ya cuando lo sabes hacer, pues te toma 2 minutos correrlo. Se descargan las imágenes, se carga el disco duro e integra el video. Y cada que lo corrías, podías ponerle una variable distinta para que las imágenes fueran distintas, ¿no? Bueno, como había unos 3 desnudos, tuve que quitarlos manualmente, eso sí. Pero bueno, pues es que estás buscándolo en una locura, ¿no? Y nunca uso el filtro de adultos. Es por metodología, ¿no? Yo solo como para complementar esa respuesta, les quisiera compartir, y yo creo que podremos ya ir cerrando, con lo que comenta el compañero de la velocidad y de esto. Algunos de los que están aquí presentes saben que soy diseñadora y uso software libre desde hace 6 años. Entonces me pasó justamente lo mismo, ¿no? O sea, recuerdo mucho que en mis primeras experiencias con software libre pues sufrí, recuerdo que lloré, recuerdo que dije en qué momento se me ocurrió hacer semejante barbaridad, ¿no? Porque aparte me eché el tronco de hacer una maestría, ¿no? Sí, casual, con ese tema. Entonces no podía dejarlo tan fácil. Pero independientemente de eso, me pasó, la primera vez cuando me pasó lo de los tiempos, que fue como la primera vez que me cambió el chip. En diseño hacemos mucho esto de convertir imágenes en batch, ¿no? O sea, que necesitas, no sé, todas ponerlas al mismo tamaño, y yo solamente lo sabía abriendo una interfaz gráfica, ¿no? O sea, abriéndolo todas en Photoshop y así, ¿no? Y aparte lo que tardaba en abrir. Y otra cosa que hacíamos mucho era PDFs, ¿no? O sea, juntar PDFs, tengo varios diseños o varios PNGs, y tenía que juntarlo todo en un PDF corrido, ¿no? O de un PDF completo, sacar solo la página 10 y meterlo con la página 12, ¿no? Literalmente, yo siempre he dicho que no programo ni el reloj. Bueno, ahora ya un poco le pico a processing, pero porque se lo enseñó a ellos, ¿no? No, por defensa propia en realidad nada más, ¿no? Pero la primera vez que copié y pegué literalmente de internet, porque fue de internet, ¿no? Copié y pegué, le di enter y vi que lo que quería hacer se hizo en 1 segundo. Dije, ¿no? Me llevó, cuando estaba en la carrera, me llevaba unas 3 horas instalar toda la suite completa de diseño. Estoy hablando de Photoshop, Illustrator y shalala. 3 o 4 horas. Cuando entré a este honorable colegio de comunicación, lo conté sin mamonería, me tardé 5 minutos. Son 5 minutos en instalar todo y tengo una estación de diseño en mi compu Godin. Que ya no es compu Godin, es una compu de diseño. O sea, puede hacer diseño, puede convertir a CMYK, puede hacer carteles maravillosos, ¿no? Bueno, puede hacer carteles. Entonces, sí es un cambio radical, sí necesitas ir de la mano, creo. Yo me peleé, pregunté muchas cosas muchas veces, ¿no?
pregunté 1000 veces a toda la comunidad, le pregunté a Chema, por supuesto, millones de veces, y pregunté y lloraba en los foros también. Y es que a mí me parece, bueno, a mí sí me entiendo, pero es que es bien importante porque de hecho nosotros, o sea, veo algunos pues de la comunidad software libre en estas sesiones y eso me parece increíble también, porque justo es lo que nos pasa, ¿ven? O sea, la verdad es que nos queremos, no sé por qué, pero nos queremos. Y eso es algo muy, muy interesante. Es lo que decía con el compañero, la pregunta anterior, ¿no? Como pensar en nuestras similitudes antes que las diferencias, y pensar más que el software libre no es este universo distinto, no es un comercial de producto, ¿ah? Lo que hacemos cada vez que hablamos, aunque siempre invariablemente suena a uno, ¿no? Lo que estamos haciendo es nada más mostrar la eficacia de un paradigma que no es un paradigma que está impuesto. Bueno, ¿qué? ¿Impuesto? Bueno, vale. Impuesto, pero impuesto no es, impuesto suena como a gran hermano. Impuesto para las escuelas, impuesto por los directores, impuesto por las empresas, por la industria, por los que venden. Me explico, o sea, hay actores que imponen el uso de una herramienta. Y ese justo es el paradigma que no es que queramos combatir, porque tiene que ser transicional. Ya no se ensartar, como el hijo. Entonces, eso ya está hecho, quiero decir, ya escuchamos que es un proceso en realidad. Ahora hay que revertirlo. Muchos me dicen, pero es que sin Pro Tools, sin Navi, no estarías en donde estás. Cierto. Pero justo lo bonito de la historia de la humanidad es este vaivén, ¿no? Delicioso, de subidas y bajadas. Bienvenidos, vamos en la subida. Pues bueno, claro, cada quien decidirá cuál es su lado de la historia. Qué trágico, ¿no? Y yo creo que esta vez sí, para cerrar, hay de todos modos en este seminario, y se los digo porque algunos los ubico, tenemos creadores, o sea, tenemos chicos de audiovisual, tenemos chicos que les encanta el audio, tenemos gente que les encanta la imagen, y por ahí tenemos programadores también, ¿no? Entonces esto de la interdisciplina o de la transdisciplina o el hablar, ¿no? A los programadores muchas veces no se les ocurre hacer lo que necesitan, no porque no tengan esa ocurrencia, sino porque su cabeza está en otro lugar. Pero a los de audiovisual se les ocurre hacer una cosa, ¿no? Y quizás si lo hablas con tu programador de confianza, ¿no? Las cosas pueden ser un poco... Y es como funciona la interdisciplina, ¿no? A un comunicólogo se le ocurre una cosa y el diseñador lo lleva a cabo en el papel, o al revés, ¿no? De pronto los diseñadores nos hace falta mucho de comunicación. Y creo que va por ahí también, ¿no? O sea, es como la nueva transdisciplina y la nueva interdisciplina, ¿no? O sea, aquí hay los que hicieron preguntas específicas, detéctenlo, son chicos que le pegan a la programación, y que hacen, y que si les pregunto, cuando les digo, bueno, que HTML no es una programación, pero cuando les digo HTML, me van a decir, es muy fácil, ¿cierto? Bueno, pues vamos a darle las gracias a José María Serralde por su charla y vamos a entregarle la